a su aplicación. Así que bien, te voy a pasar la palabra, Enrique. Muchísimas gracias por estar y bueno, y estamos atentos a tu exposición. Bueno, buenos días José, Miriam, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y sí, efectivamente José, como decías en tu introducción, entiendo que el ciclo tomó esta posibilidad de convocarme en base a los últimos antecedentes que se han dictado sobre la materia que han despertado nuevamente el interés sobre el Instituto del Protocolo. Me refiero concretamente al antecedente de la Corte de la Nación, que es el caso de Firdata, del Cono Sur, en donde la Corte, el tribunal más alto de la Argentina, se pronunció respecto al protocolo, y además la Comisión Arbitral, el 9 de agosto del 2023, dictó dos resoluciones, una en Litoral Gas y otra en Caminoa S.A., contra Salta y Jujuy respectivamente, también en torno al protocolo adicional, lo que de alguna manera despierta nuevamente el interés sobre una materia, como bien explicabas al comienzo, hartamente compleja, que en mi opinión ha frustrado, si bien tiene un propósito saludable, la práctica, la experiencia y los hechos han demostrado que fue un instituto que lamentablemente no pudo venir a dar solución y atender el motivo por el cual ha nacido, ¿no? El protocolo adicional básicamente es un instituto que permite a los contribuyentes inscriptos en el convenio multilateral a evitar pagar nuevamente el impuesto a los ingresos brutos en otra jurisdicción cuando sufre o tolera un ajuste, un cargo por otra. Cuando el contribuyente liquida el CM05 y de alguna forma exterioriza el coeficiente primero provisorio de ingreso, después el provisorio de gasto y después el definitivo unificado según la congruencia de ambos, naturalmente los fiscos tienen la potestad de fiscalizar esta declaración jurada, este CM05, y quejarse, no estar de acuerdo con la interpretación y el alcance que le puede haber dado el contribuyente a esa declaración jurada del CM05. Esa queja, que a menudo se plasma a través del procedimiento determinativo de oficio, y que provoca un cargo o un ajuste a favor de quien desarrolla esa fiscalización, a favor de esa jurisdicción, tienen como correlato el protocolo adicional que permite evitar que el contribuyente le pague a esa jurisdicción el ajuste y las otras jurisdicciones en las cuales está inscrito el contribuyente, en el cual de alguna manera sufriría el detrimento de esa base imponible del CM05 a instancia de la jurisdicción actuante de la que fiscaliza, que pague directamente el tributo y se compensen entre las jurisdicciones, evitando de esta manera que el contribuyente vuelva a erogar, vuelva a pagar el impuesto a los ingresos brutos cuando ya lo hizo al sistema todo, y de esa manera evitar una múltiple doble imposición que además vendría acarreada con intereses y multas, ¿no? Es decir, el protocolo adicional viene a tratar de paliar esta problemática que el contribuyente puede llegar a tener, a evitar que el sujeto vuelva a pagar el impuesto y a intentar que las jurisdicciones se compensen entre sí, de esa manera evitando un perjuicio económico. Este es el nacimiento, este es el propósito, la finalidad del protocolo adicional. Además, cuando nace el protocolo adicional, otro de los fundamentos que tenía, que hoy toma de nuevo vigor en virtud de la pérdida de valor que tiene la moneda en la Argentina, era limitar la indexación, es decir, evitar que el contribuyente, digamos, pague una suma mayor de la que originalmente había abonado. Es decir, es saludable, tiene buena intención el protocolo adicional. Pero claro,
dos cuestiones. La primera es los rigurosos requisitos a los cuales está sometido. Y la segunda, la práctica, la realidad, ha generado una frustración en que este protocolo adicional, saludable en el origen, como decíamos, pueda haber plasmado su intención en la práctica. A tal punto fue la frustración que la Comisión Arbitral dictó en el año 2007 una resolución de alcance general estableciendo otro tipo de protocolo adicional en donde puso la mira y el esfuerzo en cabeza del contribuyente. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina, a partir de ese año, del 2007, existen dos especies de protocolo adicional. El protocolo adicional original, el que nació, en donde el contribuyente no tenía que tomar una actitud proactiva, si bien este protocolo lo que hacía era fincar el esfuerzo en las jurisdicciones, es decir, los obligaba a adoptar determinadas conductas para aplicar este mecanismo de compensación y evitar que el contribuyente vuelva a pagar el impuesto en otra producción cuando sufrió el ajuste en otro. Y el protocolo adicional de los contribuyentes que nace en el 2007 a través de la Resolución General 3, en donde, fruto de la imposibilidad práctica, fáctica de aplicar el protocolo de los fiscos, el original, la Comisión Arbitral se hizo cargo de esta situación y emitió esta resolución general en donde sí coloca en cabeza del contribuyente una serie de cargas, de conductas que debe adoptar para intentar que el protocolo aplique. A 2023, lo cierto es que ni el protocolo original ni el protocolo de los contribuyentes del 2007 han tenido una concreción en la práctica, salvo un solo caso, que es en el 2010, en el caso de Honda Motors. Pero luego no ha tenido una recepción. Pese a que es norma vigente, pese a que el convenio multilateral tiene su recepción, y el protocolo adicional por añadidura también, en la ley de coparticipación federal, allí la ley de coparticipación recepta el convenio multilateral como una herramienta de derecho intrafederal jerárquicamente superior a las normas locales, en el cual sistemática y reiteradamente el alto tribunal, la Corte de la Nación, se ha ocupado, se ha encargado de rescatar la importancia que tienen estos plexos intrafederales en la tributación local. No obstante, repito, el protocolo adicional no ha podido ser aplicado en las reiteraciones y en los múltiples casos que se necesitaban. Vayamos un poco a cómo debería conducirse el contribuyente para intentar conseguir la posibilidad mínima, en virtud de distintos criterios que ha aplicado la Comisión Arbitral, de que aplique el protocolo adicional. Y digo mínima porque los distintos requisitos que ahora vamos a repasar lo ha interpretado muy rigurosamente, con criterios, en mi opinión, antagónicos a los que sentó la Corte de la Nación en 3 fallos fundamentales, en los que vamos a señalar muy rápidamente como para no tornarme, digamos, aburrido y que se extienda demasiado el tiempo. El protocolo adicional del fisco, el original que es vigente y que convive con el protocolo adicional de los contribuyentes, exigía una serie de requisitos que eran los siguientes. Primero, que cuando el organismo efectuaba una determinación de oficio, un ajuste, un cargo, impugnando la declaración jurada del CM05 del contribuyente, no tenía que haber una omisión de base imponible. Es decir, el protocolo adicional es absolutamente incompatible e imposible de aplicar cuando una jurisdicción se queja de omisión de base. Básicamente, ingresos no declarados,
conceptos deducidos incorrectamente de la base de imposición. Incrementos patrimoniales no justificados, entre los supuestos más habituales que el organismo, digamos, o los organismos de las jurisdicciones locales ajustan en materia de ingresos brutos. Si ocurriesen estas tres, ya inmediatamente el protocolo adicional no aplica. Con lo cual, para que el protocolo adicional tenga la posibilidad de ser ejecutado, no debe haber omisión de base y tiene que haber un ajuste en torno a la queja que haga el organismo, la jurisdicción actuante, respecto de cómo liquidó el CM05, pero sin omisión de base. El segundo punto es que el contribuyente no regularice en una moratoria o en un plan de facilidad de pagos ese ajuste que haga el contribuyente, que haga el fisco. Aún como, por ejemplo, no estuvo acostumbrado en su momento ARBA, que permitía el acogimiento a plan de pago sin allanamiento. No importa si existe o no allanamiento, lo que trasciende acá es que el contribuyente no se acoja a un plan de pagos, no rectifique la declaración jurada, no suscribe una moratoria, aunque no reconozca los hechos de derecho y aunque no preste su allanamiento. No tiene que haber suscripción a muerte o plan de facilidad de pago como otros de los requisitos. El tercer recaudo es que la determinación de oficio que le realice el organismo quede firme. Es decir, el convenio multilateral exige como requisito, como recaudo para que aplique el protocolo adicional, que el contribuyente no controvierta esa determinación de oficio o habiéndola controvertido, la deje firme una vez emitida. Queda firme cuando se emite la determinación de oficio, el contribuyente no interpone el recurso administrativo local, que establece algún código fiscal de la jurisdicción actuante, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no ir al tribunal fiscal, en la ciudad no interpone un recurso de reconciliación o no interpone el jerárquico, en Santa Fe lo mismo un recurso de reconsideración, y así sucesivamente según los códigos fiscales locales. Es decir, tiene que haber una determinación firme. Una vez firme la determinación de oficio, el fisco actuante, es decir, quien desarrolló la fiscalización, en lugar de librar boleta de deuda, título ejecutivo e iniciar un juicio de ejecución fiscal, un apremio, y posteriormente pedir un embargo en la cuenta ante un juez competente, en lugar de hacer eso, lo que tiene que hacer es comunicar a las jurisdicciones en las cuales se le habría detraído su base imponible producto de este ajuste, el criterio que adoptó en esa determinación de oficio. Y preguntarle si está o no de acuerdo. Si la jurisdicción requerida, que no llevó la fiscalización, no está de acuerdo, tiene que llevar el caso a la comisión arbitral, la jurisdicción, digamos, notificada, y es ser esta, la comisión arbitral, la que resuelva si está bien o no la interpretación que adoptó la jurisdicción actuante. Y si no está de acuerdo, ordenar la aplicación del protocolo adicional. Claro, ¿qué ocurre? Además de todo esto, tiene que haber una especie de interpretación divergente entre el contribuyente y la jurisdicción que desarrolla la fiscalización. Y acá los problemas, y por eso la frustración de la aplicación del protocolo, ¿no? El primero de los problemas es que la jurisdicción actuante jamás notifica a las demás jurisdicciones. No lo hace, pese a que hay una ley que lo obliga a hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Y no lo hace por motivos meramente recaudatorios. Le es más fácil librar boleta de deuda y ejecutar y presionar al contribuyente fiscalizado que activar todo el procedimiento de aplicación de protocolo. Vean ustedes que el contribuyente acá se mantiene expectante, no tiene que hacer ninguna reserva, ninguna presentación, nada. Tiene que dejar firme la determinación de oficio. Con motivo de que la jurisdicción actuante no aplicaron este procedimiento, no lo pusieron en marcha, no lo activaron, en su momento hubo un fallo muy trascendente, que es el de Argencar con provincia de Entre Ríos,
de noviembre del 2011, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde en ese caso Argencar efectivamente había hecho todo lo que estamos hablando. Había sufrido un ajuste por parte de Entre Ríos, dejó firme la determinación de oficio, y una vez que estaba firme, se presentó administrativamente por mesa de entrada de renta y le dijo: Renta de Entre Ríos, mire, usted tiene la obligación de aplicar el protocolo porque está firme la determinación, no hay omisión de base, yo no me suscribí a ninguna moratoria, por favor, aplique el protocolo adicional. Pese a que no está obligada a hacer esa presentación administrativa, igual y de todos modos lo hizo. Bueno, Entre Ríos, lejos de activar el protocolo, pese a que es una ley de convenio multilateral, en el anexo al protocolo adicional lo obligaba a hacerlo, no lo hizo. Al no hacerlo, libró boleta de deuda, ejecutó ese apremio. Entre Ríos, Argencar no tuvo más remedio que pagar ese apremio para evitar embargos, medidas cautelares, mayores problemas, y promovió una demanda de repetición en la instancia originaria de la Corte, denunciando el incumplimiento flagrante que hizo la dirección de Entre Ríos a la comunicación que el protocolo adicional le obligaba a hacer respecto a otras jurisdicciones. Y además denunció que el requisito de interpretación divergente no estaba, como decía Entre Ríos, dado por la prueba que el contribuyente tenía que dar entre una jurisdicción que sufría un detrimento de la base imponible con Entre Ríos, en este caso, que era la actuante, la que fiscalizaba. Es decir, no tenía que probar que ambas jurisdicciones no estaban de acuerdo, sino que bastaba con que el contribuyente y Entre Ríos no se pongan de acuerdo, y a eso refería el requisito de interpretación divergente que demandaba el protocolo adicional como recaudo para aplicar el protocolo. La Corte de la Nación dictó una sentencia acogiendo la demanda de Argencar y efectivamente decretó la improcedencia de la conducta administrativa desplegada por Entre Ríos, en tanto no solamente no informó a todas las jurisdicciones ni comunicó que estaba realizando esta inspección, pese a que el protocolo lo obligaba, por un lado, y por el otro lado acogió el planteo de Argencar respecto de que el requisito de interpretación divergente no venía dado entre jurisdicciones, sino entre el contribuyente y la jurisdicción. Pese a todo esto, no hubo ningún caso que se haya aplicado el protocolo adicional en el seno de la comisión arbitral, ni ningún caso de que las jurisdicciones hayan llevado el caso a la comisión arbitral, ni ningún supuesto en el cual una jurisdicción, pese a estar obligada, comunicaba a la otra. Jamás. Ante esta frustración, la comisión arbitral dictó la resolución 3 del 2007, en donde acá sí la comisión le da al contribuyente un carácter protagónico, un rol proactivo que el otro protocolo adicional no establecía, como recién reseñé. Y acá estableció una serie de requisitos, a menudo no muy conocidos o no bien aplicados por las empresas, para que definitivamente el protocolo adicional aplique. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bien, hay algunos que coinciden con el protocolo adicional de los fiscos y otros que no. Los que coinciden son básicamente dos: que no haya omisión de base imponible, como le decía, y además que no haya un acogimiento a una moratoria, una suscripción a un plan de pagos, aunque sea sin allanamiento. Estos dos requisitos tienen que estar. Pero se agregan otros importantes. El primero es que en la oportunidad del inicio del procedimiento determinativo de oficio, que se suele llamar corrida de vista, en esa ocasión el contribuyente tiene que hacer dos tareas cuando reciba la notificación de la corrida de vista. La primera tarea es hacer reserva en esa oportunidad ante el fisco actuante de que va a ir a la comisión arbitral en procura de aplicar el protocolo adicional. Y la segunda es comunicar a los fiscos involucrados
de la existencia de esta inspección que está haciendo determinada jurisdicción. Por fiscos involucrados se entiende todas las jurisdicciones en las cuales el contribuyente está inscrito en el convenio multilateral. Esto es importante porque, como recién le decía o al comienzo, la comisión arbitral, el 23 de agosto del 2023, recientemente, en el caso 24, el caso de Caminoa S.A., acá Caminoa lo que hace es no comunicar a todas las jurisdicciones en las cuales está inscrito, y por eso la comisión arbitral rechaza la aplicación del protocolo adicional. Entonces, tienen que comunicar a la jurisdicción actuante y además a las jurisdicciones involucradas. ¿Y cómo lo debe hacer? Y con carta documento con aviso de retorno, o bien con una presentación por escrito por mesa de entradas de la dirección de rentas, no de la provincia, sino el domicilio de la dirección de rentas. Y el otro requisito es, una vez dictada la determinación de oficio, es decir, ya no en la oportunidad procesal de la corrida de vista, sino cuando se emite el acto administrativo de determinación de oficio, en ese momento recurrir, accionar, apelar, acudir, demandar ante la comisión arbitral dentro de los plazos procesales que impongan los códigos fiscales locales para deducir un recurso administrativo local. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, 15 días. Entonces, dentro de esos 15 días, ir a la comisión arbitral y explicarle a la comisión arbitral que no hay omisión de base, que no se suscribió ningún plan de pagos, que se hizo reserva en la oportunidad de la notificación de la corrida de vista, tanto al fisco actuante como a los demás fiscos involucrados en los cuales está inscripto. Y finalmente, y por último, uno de los requisitos más complicados, más celosos, restrictivamente interpretado por la comisión arbitral, que es la interpretación divergente. Es decir, la inducción a error que podría haber tenido el contribuyente en liquidar el CM05 de esa manera y no de otra. ¿Y qué es la interpretación divergente? La inducción al error que reclama, que demanda la comisión arbitral en virtud de uno de los requisitos que fija el protocolo adicional de los contribuyentes de la resolución general 3 del 2007, es que tiene que probar que con anterioridad al inicio de esta inspección, la jurisdicción que soporta una detracción de la base había emitido una opinión vía acto administrativo, vía consulta vinculante o no, vía un dictamen, vía algún tipo de documento o resolución, porque en ese sentido la resolución general 3 es amplia en cuanto a la manera que tiene de expresarse una administración recaudadora como para establecer su criterio divergente. Antes de la fiscalización tiene que haber opinado de manera distinta a cómo lo hace la fiscalización que desarrolla la inspección. Y este es un requisito que ningún contribuyente puede probar, porque es hartamente complejo. Pasó, por ejemplo, en el año 2019 en el caso Abrilmed contra Provincia de Buenos Aires, en donde Abrilmed había llevado un acto determinativo de oficio de Ciudad de Buenos Aires a la comisión arbitral, demostrando que la Ciudad de Buenos Aires opinaba distinto a ARBA, a la Provincia de Buenos Aires, pero la comisión arbitral rechazó ese planteo de protocolo adicional sobre la base de decir que era un periodo distinto y no antes a la inspección. Este requisito de interpretación divergente, inducción a error, es el que precisamente la Corte abordó en el caso de Argencar contra Río del 2011 que recién expliqué, y no es precisamente el criterio que adopta el alto tribunal que está antagónicamente aplicando la comisión arbitral. Es decir, la comisión arbitral exige, reclama una prueba concluyente a cargo del contribuyente de que dos jurisdicciones opinan distinto sobre la misma cuestión y que encima esa opinión tiene que ser antes de la fiscalización que desarrolla el fisco actual. Pero supongamos que logre probarlo, como hizo Honda Motors en el único caso.
Una vez que logre probar y reunir todos los requisitos, bueno, la Comisión Arbitral dicta una resolución obligando a las jurisdicciones a compensarse entre ellas y evitar así que el contribuyente erogue nuevamente el impuesto con intereses y multas. Y para eso, bueno, tiene que, una vez aprobado por la Comisión Arbitral, generarse un nuevo requisito con posterioridad a esto, que es que la determinación de oficio que se estaría controvirtiendo o no quede firme. Esto para evitar el enriquecimiento sin causa y es correcta este requisito. Entonces, firme la determinación, porque por ejemplo en la instancia local se ha hecho un recurso de reconciliación o un recurso de apelación del Tribunal Fiscal y paralelamente la Comisión Arbitral se está discutiendo el protocolo adicional, bueno, habría que desistir de ese recurso administrativo, dejar firme la determinación y ahí el convenio multilateral tiene que obligar a emitir un documento de crédito para compensarse. No equivoquen, no es una demanda de repetición lo que tiene que hacer el contribuyente una vez que logra el protocolo adicional, sino que le da un documento de crédito y tiene que ir a la jurisdicción a que se le acredite en forma inmediata este dinero sin tener que desarrollar un procedimiento administrativo de repetición que está, como todos sabemos, sujeto a aperturas de fiscalización, plazos largos y un procedimiento tedioso. Eso no es lo que tiene que hacer, simplemente acudir con el documento que le debería dar la Comisión Arbitral y compensar. Pero claro, como le decía, como la práctica informa que nunca se aplicó, lo cierto es que estos documentos no lo hemos visto, no teníamos la posibilidad profesional, práctica, de poder verlos y ver cómo esto puede plasmarse en la realidad. Bueno, no me quiero extender más, simplemente plantear estas cuestiones, espero haber sido lo más claro posible, sé que tienen otros expositores. José, Miriam, quedó abierto a lo que ustedes pretendan o a preguntas del público si lo necesitan. Está bueno, si recibimos alguna consulta, ya están los canales abiertos para que la puedan hacer. Entonces, un poquito repasando tu exposición, Enrique, la que agradezco muchísimo, muy clara, muy precisa, muy orientativa para los contadores que tenemos que estar lidiando con la determinación que cada tanto se soporta en materia del convenio multilateral. En tu exposición queda claro de que, corregime si tal vez me equivoco, pero entiendo de que no, tenemos en materia del convenio del protocolo, tenemos dos protocolos, en principio el original, donde es exclusiva, donde el contribuyente no hace absolutamente nada y donde el accionar es exclusivo de parte del fisco, bien, por lo tanto, mucho ahí no tenemos para plantear, cosa que como quedó claro en tu exposición, esto en la historia demuestra que nunca ningún fisco local ha cumplido con dicho protocolo. Y un segundo protocolo a partir de la resolución 3 del 2007, la Comisión Arbitral, donde le daría intervención al contribuyente, a lo que debería el contribuyente para poder accionar, debería cumplir determinadas cuestiones que son determinantes, ¿bien? O sea, que si no las cumple, perdería la posibilidad del protocolo, ¿bien? Y es una cuestión básicamente de comunicación, ¿bien? Donde debe comunicar en el tiempo preciso, ¿bien? Y a esto quiero que lo vuelvas a repasar. ¿En qué momento? Bien, para que nos quede claro. Esta suerte de comunicar a los otros fiscos, no a los 24 fiscos que forman parte del convenio multilateral, sino donde efectivamente estoy inscripto. Por lo tanto, si estoy inscripto en 10 fiscos, debería aplicar esa comunicación a esos 10 fiscos, ¿bien? Tanto sea una determinación en materia de régimen general como de régimen especial. Si bien en el régimen especial normalmente la distribución de base es entre 2, normalmente, no importa el régimen, debería comunicar a estos 10 fiscos que estoy dado de alta. Repetinos, por favor, el momento preciso en el cual debo comunicar y también el otro tema que tiene que ver con, cumplido este procedimiento,
que tiene que ver con la prueba, ¿no? Con esta suerte de la inducción error, ¿bien? Y yo creo que acá, que evidentemente los contribuyentes siempre pierden por esta imposibilidad de demostrar la inducción error. Y un poco ahí Enrique lo dijo de manera rápida, esta suerte de que, y quiero que nos quede claro, de que yo no es que me equivoqué intencionalmente, ¿bien? Sino que hubo alguien que me dijo que haga lo que estoy haciendo, ¿bien? Entonces, acá un poco la propuesta que nos está dando off the record el convenio está en que si estás realizando una distribución de ingresos y de gastos en base a una interpretación, ¿por qué? Porque no ha sido tratado, porque no hay jurisprudencia, porque tu situación es distinta a la resuelta en antecedentes, por así decirlo, es necesario que vos de alguna manera estratégicamente trabajes para habilitar el protocolo. ¿Esto qué significa? Que si yo hago una distribución en base a lo que yo entiendo, bien, porque no tengo antecedentes, tengo que generar una consulta a un fisco, bien, para liquidar en base a esa respuesta. Y llegado el caso, eso es algo que estratégicamente podría utilizar luego frente a la defensa de un fisco que se entiende perjudicado por dicha interpretación, pero no es una interpretación tomada de manera autónoma, ¿bien? Es una interpretación que viene dada de parte de un fisco que indefectiblemente, y con ello, indefectiblemente, podrá tener un elemento como para demostrar lo imposible, lo que un poco Enrique habló, lo que el contribuyente no puede demostrar, que es esta inducción error. Bien, abordo tu opinión, Enrique, gracias. Sí, están muy buenas tus aclaraciones. Al principio, respecto al protocolo de los fiscos, para comenzar con esas respuestas, si bien el contribuyente no tiene que hacer nada y tiene que adoptar una conducta pasiva, tiene que controlar, porque siempre se puede hacer algo, ¿no? Sí. Para eso estamos los abogados tributaristas, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, controlar de que el fisco actuante comunique. Tiene que ir al expediente y ver si efectivamente se cumple con eso. Porque si no se cumple y el fisco libra boleta de deuda y ejecuta, e inicia una ejecución, un apremio, podría en el apremio intentar oponer una excepción de inhabilidad de título diciendo al juez del apremio que el fisco está librando una boleta de deuda inválida porque no comunicó y no desarrolló el procedimiento que le obliga al protocolo, citando el fallo de Argecar con Entre Ríos y también con Chaco, que fue la sentencia del mismo día, que son parecidas, y también el caso reciente de Firdad, ¿no? Ese es un punto. Pasando al otro, el protocolo de los contribuyentes que vos recién mencionabas, es tal cual lo que vos decís. La oportunidad, que esto entendía que les preocupaba, para hacer reserva y para comunicar a todos los fiscos con los cuales yo me encuentro inscrito en el CM05 es en la corrida de vista. Esa es la oportunidad y no hay forma de salvarla. Es eso o eso, ni en la prevista, ni menos en la determinación de oficio. Tiene que ser en la corrida de vista, ahí, dentro del plazo que se tiene para contestar la vista, que a menudo son 15 días. Casi todas las jurisdicciones tienen 15 días. Dentro de los 15 días se presenta el expediente y dice, hago reserva de aplicar el protocolo adicional y además acompaño constancia de que notifiqué y comuniqué por carta documento con aviso de retorno o por mesa de entradas en cada una de las jurisdicciones en las cuales estoy inscrito en el expediente y acompañar al expediente todas las constancias de que efectivamente se hizo esta comunicación. En la corrida de vista y no hay excepción. Es ahí o ahí. Si no, se pierde la posibilidad. Esto es así y no hay excepciones. Respecto de la inducción al error que vos decías, varias cosas. Primero, la jurisprudencia de la Comisión Arbitral y el mismo Resolución 3 del 2007 exige que haya una interpretación divergente
del contribuyente, ni siquiera de otro que realice la misma actividad, del contribuyente. Es decir, que en mi caso, a mi empresa, a mi quit, tuve una interpretación divergente. Y encima que sea antes de que el fisco me genere una inspección. Ese criterio antagónico de la otra jurisdicción. Y lo que vos decís es muy importante, invirtiendo en una especie de protocolo a futuro. Digo, bueno, che, yo estoy dudando de cómo liquidar esto, de cómo asignar un ingreso, un gasto, si soy régimen especial o no, dudo. Bueno, como dudo, formar una consulta no vinculante, por ejemplo. Me devuelve la respuesta, liquido el convenio en base a esa respuesta y después viene otra jurisdicción a quejarse. Bueno, ahí sí, naturalmente ese sería el sumum de la comisión arbitral para que le apliquen el protocolo y siempre en la medida que no le descubra que haya omisión de base, ¿no? Así sería un poco. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias, muy claro. Te mandamos un abrazo desde el Consejo, desde nuestro Consejo de Cava y una vez más, muchísimas gracias por tu enorme aporte.